Sean bienvenidos a otra lección de lenguaje. En el encuentro pasado se había quedado como actividad independiente que ustedes investigaran por el diccionario el significado de las palabras clásico, clasicismo y género. Como quiera que estas palabras van a tener mucho que ver en la presente lección, les propongo comenzar con la revisión de esta actividad. Clásico se le llama a la cultura grecolatina, dícese de todo estilo, autor o época que recibe un reconocimiento universal por cuanto se considera indiscutible o modélico en su especialidad o en su momento, partidario del clasicismo. Géneros, especie, conjunto de cosas que tienen caracteres comunes, clase o manera. Clasicismo, periodo literario y artístico en que predominan, entre otras características, el equilibrio y la proporción de las formas. De lo clásico, del clasicismo y los géneros estaremos hablando en la lección de hoy, pues se van a exponer características relacionadas con el contexto histórico sociocultural en que se produce la literatura clásica griega. ¿Para qué? Pues en próximas lecciones ustedes comenzarán a estudiar la obra Ilíada de Homero. Copien entonces el tema de hoy. Tema: la literatura clásica, la literatura griega, los géneros épico, lírico y dramático, la Ilíada de Homero. La cultura grecolatina floreció en las riberas del mar Mediterráneo,
y, como su nombre lo indica, está integrada por las culturas de Grecia y de Roma. Entre estos pueblos surgió un contacto cuando en el siglo II antes de nuestra era Roma invade por las armas Grecia. Para que tengan una idea de la extensión que llegó a alcanzar el Imperio Romano, los invito a observar la siguiente imagen donde aparecerá un mapa. Como ustedes pueden apreciar, el Imperio Romano llegó a tener una gran extensión, que llegó a estar ubicado en gran parte del continente europeo, abarcar el norte de África y un pedazo del Asia Menor. Como habíamos dicho anteriormente, Roma conquista por las armas a Grecia, pero queda conquistada ante el desarrollo cultural y en el campo de las ideas que había alcanzado el pueblo griego. De cualquier forma, ustedes sí deben conocer que la cultura griega es mucho más antigua, más amplia y más desarrollada. Como quiera que en la lección de hoy estaremos hablando de la cultura griega específicamente, ahora les propongo que observen la siguiente imagen donde aparecerá un mapa de la Grecia de aquellos tiempos. La cultura griega surge en la cuenca del Mediterráneo, al sur de la península balcánica, y hace aproximadamente 25 siglos alcanzó su máximo apogeo. Eslabón fundamental en el decursal histórico de la humanidad por su estructura económica y organización político-social, sus manifestaciones en el campo de las ideas. La Grecia antigua abarcó 3 regiones: la continental o balcánica, las islas de los mares Egeo y Jónico, al este y oeste de la península respectivamente, y las áreas costeras occidentales de Asia Menor. Se dividía además en 3 zonas bien delimitadas: la del norte, integrada por Epiro y Tesalia; la del centro, en la que descollaban Ática y Beocia; y la del sur o Peloponeso, cuyas comarcas principales eran Argólice, Laconia, Mesenia, Élide y Arcadia.
Es necesario que ustedes conozcan que en aquellos tiempos no había un poder centralizado, sino que más bien habían diversas tribus en esta península balcánica que coexistieron fundamentalmente a través de las luchas de conquista que establecieron entre ellas. De ahí que se nutrieran muchas veces del desarrollo que había alcanzado cada una. Históricamente se ha podido comprobar que en el año 1180 antes de nuestra era, Agamenón de Micenas invade por las armas a Troya, apoderándose así del comercio con los fenicios, con Chipre y con Egipto. Es importante que ustedes conozcan además que esta es la etapa en que la aristocracia guerrera se afianza en el poder, producto de las riquezas obtenidas por las propias luchas. Es la etapa también en que los esclavos son prisioneros de guerras. Para que ustedes puedan conocer y copiar en sus libretas otras características propias de esta etapa, que además son reflejadas de una u otra forma en la obra objeto de estudio, deben observar la siguiente lámina. Características de la sociedad griega de la época. Sociedad poco desarrollada, economía natural, autoabastecedora incluso a nivel de propiedad. Economía cimentada en la agricultura, la ganadería y con escasas relaciones comerciales, fundamentalmente a base de trueques. El sistema de relaciones sociales era de naturaleza patriarcal. Usted, facilitador, debe verificar que cada estudiante copie correctamente cada una de las palabras que están escritas en el texto que van a copiar. Además, es importante que las copien bien, pues como dije anteriormente, estas características se van a ver reflejadas en la obra objeto de estudio. Otras de las características son: los mayores lotes de tierra pertenecían a la aristocracia guerrera, los esclavos eran los prisioneros de guerra y eran utilizados fundamentalmente en las labores domésticas, no había un Estado centralizado.
Ya tienen delante otras de las características de la Grecia de la época. Todos los asuntos los solucionaban en el ágora, donde todos podían emitir sus criterios y aprobar o desaprobar levantando las manos o por aclamación. Realmente no eran todos. Recuerden que en el ágora se reunían fundamentalmente los miembros de la aristocracia guerrera. La ideología era religiosa sobre la base de antiguos mitos acerca de dioses, semidioses y héroes que reflejaban las concepciones y actitudes del hombre frente a los fenómenos de la naturaleza. A medida que la aristocracia guerrera se iba asentando en el poder, iba tomando mayor auge la abigarrada religión de los dioses del Olimpo. Recuerden que los griegos de la antigüedad pensaban que sus deidades habitaban en este monte y que los crearon a su imagen y semejanza. No obstante sus poderes sobrenaturales, los dioses del Olimpo tenían los mismos defectos y virtudes que los seres humanos. Ahora les propongo recordar algunos de esos dioses que forman parte del panteón griego. Nombre griego, Palas Atenea. Nombre latino, Minerva. Características, hija de Zeus, diosa de la inteligencia y la guerra justa, protectora de Atenas. Otro de los dioses griegos es nombre griego Poseidón, nombre latino Neptuno. Características:
dios de las profundidades del océano, hermano de Zeus y de Hera. Nombre griego, Hermes. Nombre latino, Mercurio. Características: dios del comercio y de las comunicaciones. Se representa con caduceo y los pies alados. Es importante que ustedes recuerden también que la participación de estos dioses en la obra suele ser determinante. Participan en uno u otro bando según sus simpatías e intereses, miden sus fuerzas, aconsejan, alientan, y en determinado momento su participación suele ser determinante. Esta civilización griega fue la que dio a la humanidad grandes creaciones artísticas. Para que tengan un ejemplo de la magnitud del alcance de estas obras, los invito a observar la siguiente lámina. Tienen delante un collage con imágenes acerca de la cultura y el arte griego de la antigüedad. Los mayores aportes de esta cultura fueron en el campo de la arquitectura y de la escultura. Por solo citar algunos ejemplos de las obras que tienen delante, pondremos algunos. En la escultura tenemos a la Venus de Milo, a la estatua de Apolo y a Hermes. También está el discóbolo. En el caso de la escultura tenemos a Hermes, a la estatua de Apolo, al discóbolo y a la Venus de Milo. En el caso de la arquitectura tenemos al Teatro de Grecia, cuyo nombre es Epidauro, y también tenemos el templo que los griegos dedicaron a Apolo. En la cerámica tenemos específicamente un vaso portland.
Quizás el mayor aporte dado por los griegos a la humanidad es el hecho de haber puesto al hombre como centro de todas sus creaciones. La belleza de sus mitos es tal que toda obra que produjeron es considerada actualmente clásico, precisamente porque sirvió como modelo para movimientos artísticos posteriores. Seguidamente, ustedes deberán copiar el concepto de clasicismo que aparecerá a continuación. Las obras clásicas tienen como centro de inspiración al hombre, sus rasgos propios de la literatura y el arte clásico, el equilibrio, la perfecta proporción de las formas, la transmisión clara de las ideas, el sentido de la medida entre lo racional y lo sentimental. Uno de los rasgos más notables de la literatura clásica griega fue el cultivo de los tres géneros literarios. Recuerden que los tres géneros son el lírico, el épico y el dramático. Dentro de la lírica hubo grandes creadores y las composiciones que más se hicieron fueron la oda y la elegía. La tragedia llevó a su más alta expresión, el género dramático llevó a su más alta expresión la tragedia y la comedia. Dentro de la tragedia sobresalen autores como Sófocles, Esquilo y Eurípides, y dentro de la comedia tenemos a Aristófanes. El mayor aporte del género épico fue precisamente la epopeya, cuyas características son: la epopeya se caracteriza por pertenecer a la épica, tener carácter heroico, emplear un tono grandilocuente, mostrar acontecimientos del pueblo y ser, en gran medida, fantástica o mitológica.
La tradición griega de la época dio a conocer que fue Homero realmente el autor de la obra, pero posteriores estudios han entablado la polémica de si fue él o si fueron un grupo de copistas quienes recopilaron datos e hicieron la obra. A este hecho, que se conoce como cuestión homérica, se refiere el siguiente material de video que ustedes podrán observar a continuación. Soy Homero, uno de los poetas más antiguos de este mundo. Debo decir, ya que quiero ser honesto, que hay muchos que insisten en dudar de mi existencia. Una isla en el mar Egeo. Es suficiente. Durante años he deseado regresar a Ítaca. Y cada vez que me acerco, Homero me pone un nuevo obstáculo. Pero si quisiera, podría terminar mi tormento, ya que es el autor de mi Odisea. Pero ¿quién dice que sea el único responsable? ¿Quién? ¿Dónde estás? Soy yo, Aquiles, tu compañero en el poema La Ilíada. Estoy aquí, tras de ti. Aquiles, causaste la muerte de muchos de los nuestros durante la guerra de Troya. Mi furia fue justa y lo sabes bien. Agamenón se apropió del botín que me correspondía por derecho. Estabas en tu derecho, es cierto, pero de eso a no luchar de nuestro lado. Quería darle una lección. Te arriesgaste a comprometer nuestra victoria. Sí, cuando mi amigo Patroclo vio sus fuerzas derrotadas, ocupó mi lugar para incrementar su fuerza. Y fue directo a la muerte. No fue mi culpa. Fue Homero quien lo decidió así. Si en verdad fue él quien escribió la Ilíada. ¿Y quién más pudo escribirla? No olvides que antes de la Ilíada hubo muchos testimonios sobre la guerra de Troya. Narraciones de no menos de 300 o 400 versos y sin la inspiración de la Ilíada. Tal vez Homero solo usó partes de cada verso. Yo no creo eso. La Ilíada tiene una gran unidad. Solo un gran poeta pudo imaginar una composición tan bien estructurada. Entonces explícame todo lo inverosímil que hay en el texto. Recordarás que en el capítulo 5, Filomeno ha sido muerto por mano de Menelao. Desde luego, y ya sé lo que tienes en mente. Estás confundido porque él va al funeral de su hijo en el capítulo 13, cuando él murió en el 5. Homero olvidó eso, es todo. En la literatura es común. Entonces, ¿por qué nunca se encontró el sitio exacto de Troya? Porque Homero no fue historiador ni geógrafo. Usó su imaginación de poeta. Es inútil hablar contigo. Lo sabes todo. Y si en realidad escribió la Ilíada, también es responsable de tus desventuras en la Odisea. Puede que sí, puede que no. Es la misma inspiración, el mismo estilo. ¿Eso crees? Ujú. Pues yo no. La Ilíada está llena de héroes y dioses luchando entre sí, mientras que la Odisea soy yo luchando contra los obstáculos que impiden mi viaje. Sí, yo sé que Atenea gobierna mi destino, y sin ella nunca hubiera llegado sano y salvo a mi destino. Sin su ayuda no hubiera logrado vencer a los cíclopes, no hubiera sobrevivido. Además, ¿se menciona a los fenicios en la Ilíada? Creo que solo una vez. Pero los menciona todo el tiempo en la Odisea. Se prueba que tengo razón. Te diré que no has probado nada. Aparte del hecho de que cierto tiempo debe haber transcurrido entre la composición de ambos poemas. Y que en esa época los fenicios se hicieron más importantes en la vida de los aqueos. Sí, eso no prueba nada. Porque si Homero no hubiera existido, yo no estaría más vivo que él. Así que dime, ¿cómo regresaré a los míos? En realidad jamás sabré si él fue quien inventó mi trágico destino. Además, ¿qué importa? No importa mucho. Tal vez no, pero yo existo. Y soy yo quien enfrentará a los horribles cíclopes. Entonces te aconsejo que duermas ahora y recuperes tu fuerza. Si quieres sobrevivir hasta mañana. Hasta pronto. Mucha suerte, amigo.
apreciar en el material anterior, los dos personajes protagónicos de las dos grandes epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, están conversando acerca de si fue Homero o no realmente el autor de esas obras. Ambos dan sus criterios. Nosotros consideramos que ninguna de las dos obras, que desde el comienzo hasta el fin mantienen la misma unidad de contenido y forma, pudieron haber sido escritas por un conjunto de escritores, y sostenemos que es Homero realmente el autor de estas dos grandes epopeyas. Hay un elemento que se plantea en el material y al cual quiero referirme, y es que el sitio de Troya sí fue encontrado por producto de la investigación hecha por un destacado arqueólogo alemán. Quisiera además adentrarme ya en el estudio propiamente de la obra, y para hacerlo debo referirme a la estructura de la cual consta la Ilíada de Homero. Para hacerlo, ustedes deben observar la siguiente lámina. La Ilíada es un largo poema que consta de 15.693 versos. Fue dividido por los alejandrinos en 24 rapsodias o cantos que se enumeran por las 24 letras del alfabeto griego. Otro concepto importante para poder adentrarnos en el estudio de la obra es el concepto de héroe homérico, que es aquel que reúne todos los valores propios de la aristocracia guerrera. Además, deben conocer que en la Ilíada se desarrolla en medio de la guerra entre griegos y troyanos. Para que puedan ver estos elementos, los invito a observar las siguientes imágenes. Was coming to my shores. Beloved Greece was at war with Troy, a kingdom far across the seas. The mightiest of my fellow kings, Agamemnon and Menelaus themselves, came for me, sworn to a blood oath of allegiance and bound by honor to protect my land. I was forced to leave my home, not knowing if I would ever see my wife and child again. Como ustedes pudieron apreciar, en la guerra contra Troya se involucraron todos los reyes griegos de la época. En la lección de hoy, ustedes han podido conocer elementos que son imprescindibles para poder estudiar la obra Ilíada de Homero. Como trabajo independiente, les propongo la siguiente actividad. Trabajo independiente. Lee detenidamente el primer canto o rapsodia de la Ilíada de Homero y realiza las siguientes actividades. Recuerden que desde la primera lección se les viene insistiendo en la necesidad de que ustedes lean cada una de las obras literarias que van a estudiar.
Inciso A. Investiga el significado de aquellas palabras de las cuales lo desconozcas. Inciso B. ¿Qué personajes participan? Inciso C. Elabora el argumento de ese primer canto. Estas actividades les sirven a ustedes para prepararse para la próxima lección de lenguaje. Además, va a ser revisado en ese encuentro. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en un próximo encuentro con el lenguaje.